Buenas noches. Una de las actividades previstas dentro de cada semana es la videoclase. Debería ser una reunión síncrona, pero por lo menos quisiera darles mis aportes en la videoclase. Bueno, como ven, acaba de pasar un carro con música animando este momento de encuentro. Sí, les decía, quisiera que no se perdiera esta oportunidad. Lamentablemente, pues no ha podido asistir nadie, pero voy a dejarles la grabación de este encuentro. Ya algo les escribí en la introducción cuando les hablaba de lo que íbamos a ver en esta semana. Esta materia que están viendo, de alguna manera, pudiera parecer una repetición de la catequesis en el magisterio de la Iglesia, pero el enfoque que quiero darle va más allá del simple magisterio o del aporte riquísimo, porque lo ha sido del magisterio de los obispos latinoamericanos, sobre todo tomados como conferencias generales, no tanto país por país. Aunque también sería interesante en algún momento poder plantearse, a lo mejor más bien en la cátedra de Magisterio y Catequesis, el aporte de los obispos mexicanos. En esta asignatura o materia o programa módulo del 10º cuatrimestre, estamos viendo la catequesis en América Latina con un sentido de recopilación, con un sentido de recoger aquí mucho de lo que han venido aprendiendo y situarlo, ¿verdad?, en un contexto mucho más amplio que el solamente mexicano. Bien, para estudiar esta asignatura, la propuesta que hace el instituto es comenzar con una mirada al Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. Y cuando yo preparaba esta clase, yo decía, bueno, pero ¿por qué empezamos por aquí? Preguntas que también les hago a ustedes en las actividades, porque empezamos por acá. Pero cuando uno empieza a ver, sobre todo ya con una mirada que no solamente abarca América Latina, sino que empieza a mirar fuera de nuestro continente, nos damos cuenta que el CELAM es una riqueza de nuestro continente muy importante, porque desde hace ya más de 50 años, ya los cumplió, ya los celebró, desde hace más de 50 años, pues el CELAM viene aportando una animación, primero que nada, que tiene que ver con todo el quehacer de la Iglesia en América Latina, no solo con la catequesis, ¿no? Y cuando uno ve que nosotros en el continente tenemos un organismo que anima a los obispos, que les ayuda en su misión, que les ofrece orientaciones, recursos, documentos, oportunidades de estudio, de profundización. Y después cuando vamos viendo, en mi campo concretamente, yo he trabajado hasta el mes de febrero como directora nacional de la catequesis, cuando desde ese ángulo uno ve lo que significa encontrarse con otros directores y otras comisiones episcopales de catequesis de todo el continente y darnos cuenta que tenemos un lenguaje común, me atrevo a decirlo, y me atrevo a decirlo con seriedad, un lenguaje común, unas perspectivas comunes. Eso es una riqueza. Por eso comenzamos nuestra visión con la creación del CELAM. Para eso yo les puse para que se leyera primero un artículo corto de alguien que es testigo
y eso es lo importante de los materiales que les he dado. El primero es del cardenal Juan Landázuri Ríquez, que en ese momento ya era emérito, arzobispo emérito de Lima, y que jugó un papel muy importante en lo que fue la primera conferencia general del episcopado en Río, que casi no la estudiamos, pero que es previa, y eso también tiene un valor es previa al Concilio Vaticano II, es anterior a todo este movimiento que se fue generando en América Latina, y que desde esa conferencia general reunida en Río, surge una idea de crear un organismo que fuera animador, motivador, acompañante de todo lo que es el camino eclesial. Entonces, en esta conferencia, Monseñor Cardenal Landázuri Ríquez, después de hablar un poco de Río como una riquísima experiencia de encuentro de los obispos latinoamericanos, de empezar a hablar de problemas comunes, de preocupaciones colectivas, de necesidad de enfrentar desafíos que los afectaban a todos por igual, vieron la necesidad de crear un organismo que mantuviera este clima. Y surge así el Consejo Episcopal Latinoamericano. Fíjense que el Consejo Episcopal Latinoamericano no es lo mismo que las conferencias generales del episcopado. Las conferencias generales son acciones que se realizan en un determinado tiempo, cada tantos años, entre 10 y 15 años entre uno y otro. Mientras que el Consejo Episcopal Latinoamericano es un organismo permanente, con sede en Bogotá, con una directiva, unos departamentos, unos proyectos con el cual van haciendo la animación de los obispos a lo largo de este tiempo. Aquí, en este artículo de Landázuri Ríquez, se encuentran ustedes un poco la historia de cómo surge, ¿no? El Consejo fue creado exactamente después de la Conferencia de Río, que fue en 1955, fue creado en 1958, es decir, ya ha cumplido los 61 años, ¿no? Y su largo recorrido lo podemos ver en la conferencia que les puse, muy interesantes. Las dos, la segunda es un poco larga, pero sí quise ponérselas porque vale la pena ver lo que ha significado el CELAM para América Latina. Quien lo escribe ha sido testigo también, así como Landázuri, ha sido testigo de este caminar, ha sido parte. Él trabajó en el CELAM antes de ir a trabajar al Vaticano. Él todavía, Guzmán Carriquirri, está en Roma, y fue en su momento, ahora ya hay otros, fue el primer vicepresidente de un organismo vaticano, que es un laico, ¿no? Él está en la Pontificia Comisión para América Latina y es su vicepresidente. Guzmán, pues, hace este artículo, yo diría casi que en primera persona, recordando el camino en ese momento de los 50, pero no solamente eso, sino que además va haciendo un camino paralelo a la vivencia eclesial y a lo que fue experimentando América Latina. Yo les marqué a ustedes a partir de la página 5, les subrayé para que intensificaran ahí, a partir del texto, una investigación por realizar, ¿no? Y cómo surge el CELAM en este contexto histórico que él va desarrollando. Y para Guzmán hay dos momentos, ¿no? El primero, el del surgimiento, y el segundo, que él llama de segundo nacimiento, en torno al 62 al 65, cuando está en el pleno Concilio Vaticano II.
Claro, el tener un organismo de este talante en América Latina es tener ya, anticiparse a lo que va a pedir el concilio. Y por lo tanto, inmediatamente el CELAN se va a poner en la línea de lo que se llamó el aggiornamento, utilizando una palabra italiana, el aggiornamento conciliar. Eso hace que cuando se llegue a Medellín ya se ha recorrido camino y el CELAN puede preparar esta segunda conferencia general del episcopado en plena sintonía con el Concilio Vaticano II y ser, como lo fue en su momento, la primera puesta en marcha del concilio adaptándolo a la realidad de un continente. Estaba también influenciado obviamente por la iglesia. Bien, aquí tenemos varios puntos que nos hacen ver un CELAN dinámico, un CELAN activo, un CELAN que trata de navegar en aguas turbulentas, manteniéndose, por un lado, un equilibrio eclesial que le permitiera este servicio a la comunión eclesial y, por otra parte, impulsar esa iglesia con un rostro latinoamericano que había surgido de Medellín y que sobre todo a partir de la opción por los pobres, pues quería dar una respuesta a una realidad que realmente era escandalosa, como era la brecha cada vez mayor entre los ricos y los pobres cada vez más pobres. Hay una segunda fase posconciliar que ya va después de la muerte de Pablo VI, tiene que ver con la llegada de Juan Pablo II al pontificado, y que para nosotros significó, o sea, para nuestro continente, significó la realización de la tercera Conferencia General del Episcopado, bajo la orientación de Evangelii Nuntiandi, que había sido publicada hacía 3 años por el Papa Pablo VI. Puebla se puede considerar un producto, como lo dice el mismo Carriquirri en su conferencia, es un evento de madurez. Si Medellín tenía todo el entusiasmo de la renovación conciliar, Puebla tiene la madurez de quien ha caminado más de 10 años en la línea de esta renovación y puede como ir recogiendo, ¿no?, la necesidad de buscar un equilibrio entre corrientes radicales de ambos extremos y la necesidad de una iglesia que respondiera a la Evangelii Nuntiandi, que pone al centro la evangelización como la gran misión de la iglesia o la misión de la iglesia. Bueno, como ustedes verán, este artículo les va a servir mucho para no solamente conocer qué es el CELAN, sino también para ver el trabajo que ha venido realizando. El último capítulo de esta conferencia tiene que ver con la cuarta conferencia general del episcopado, Santo Domingo y historia de una especie de frustración, de una tensión muy fuerte entre el papel de trabajo elaborado por el CELAN y la intervención dura de la Curia Vaticana con todos sus prefectos presentes en Santo Domingo, que asumen realmente la conducción, ¿no?, desplazando en ese momento al CELAN y a todo el trabajo preparatorio que ellos habían venido haciendo. Ok, después de haber visto este artículo, y yo les pido a ustedes, y esto me va a llevar a mí a poder hablarles de cómo enfocar cada actividad que se les propone a ustedes. La primera actividad de aprendizaje tiene que ver
¿no? Con esta primera parte, es decir, con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Y yo les pido ahí, por cierto, también espero que ya hayan entrado al sitio web del CELAN. El CELAN, se me olvidaba decirle, el CELAN, o sea, nosotros estamos estudiando un CELAN que muere y un CELAN que está para resucitar o para surgir nuevamente. Yo estimo, y no tengo, digamos, ninguna versión oficial que me diga que es así, pero por los tiempos y por los estatutos, creo que esta reestructuración pedida por la asamblea última que se realizó, que es la máxima autoridad del CELAN, la asamblea que se realizó en Honduras en mayo del 2019, ha pedido una especie de suspensión de todo lo que tenía el CELAN entre manos, no hacer un nuevo plan cuatrienal y pedir y formar una comisión de revisión formada por 2 obispos de cada región en la que está dividida América Latina en el interior del CELAN, es decir, 2 obispos por el Cono Sur, que abarca Brasil y los países del Cono Sur, 2 obispos por los países andinos o bolivarianos, que van desde Bolivia hasta Venezuela, 2 obispos por el Caribe, las Antillas, y 2 obispos por Centroamérica y México. Ellos están realizando este trabajo que vamos a mirarlo un poquito en nuestra última semana, ¿no? Porque están haciendo algunas propuestas y vale la pena pues volvernos a hacer la pregunta, ¿dónde queda la catequesis en el CELAN? Bien, la actividad que ustedes tienen como actividad 1.1 les pide, después que han leído esto y que han tomado sus notas y sus apuntes, como les voy sugiriendo en cada caso, ¿no? Tratar de comprender el contexto eclesial del nacimiento del CELAN, la estructura, vista sobre todo a través de sus estatutos y de la página web. Tratar de elaborar un mapa mental en el que ustedes puedan presentar en una visión integral el CELAN, cuál es su creación, las etapas que va viviendo, cuál es la naturaleza del CELAN, y esto es importante que nos quede claro qué es realmente el CELAN, qué funciones, por lo tanto, cuál es su finalidad y funciones que él realiza. Una vez que ustedes tienen este mapa mental que les permite ver qué es el CELAN, yo les pido que ustedes elaboren 3 frases en las que ustedes, después de todo lo leído, puedan decir brevemente qué consideran para ustedes, cuál es la importancia de este organismo eclesial para la Iglesia en el continente a nivel de organización. Una conclusión. A nivel de animación y a nivel de mapa. O sea, ustedes después del mapa mental me van a poner 3 frases de importancia del CELAN para la Iglesia de América Latina a nivel de organización de esta Iglesia, a nivel de animación pastoral de esta Iglesia y a nivel de renovación pastoral. Estas 3 frases son frases. No son ensayos, no son desarrollos, no, simplemente una frase completa que se pueda entender, pero una frase que diga la importancia del CELAN a este nivel es esta, a este nivel y a este nivel. Y después, como siempre, ya saben, guardan su archivo con su nombre, su apellido y actividad y le entregan en el buzón de entregas de la tarea. Brevemente, ya aquí esta parte un poquito se las cuento como quien narra una historia. En el CELAN, en la primera fase de su organización, a ir hasta el 2003,
El CELAN estaba dividido en departamentos pastorales, departamento de misiones, departamento de Biblia, departamento de pastoral juvenil, de comunicación social, más o menos como su diócesis, como la conferencia episcopal, hasta más o menos principios 2003, 2005, porque prácticamente la renovación del CELAN implicó en bastantes conferencias episcopales, no todas, por lo menos la mía, la Conferencia Episcopal Venezolana, todavía mantiene la división tradicional de departamentos. Prácticamente los mayores pueden recordar estos secretariados o departamentos a nivel nacional, provincial. En ese tiempo entonces existió el departamento de catequesis del CELAN, el DECAT, que tenía un presidente y 3 obispos que formaban la comisión episcopal del departamento, es decir, tenían la dirección, la animación desde la perspectiva episcopal, acuérdense que es un consejo episcopal, y un secretario ejecutivo. Como el departamento era de catequesis, el secretario ejecutivo tenía que ser un especialista en catequesis. Comprenderán que aunque el obispo presidente o ninguno de los 3 obispos fueran catequetas o especializados o con experiencia en catequesis, cuando digo experiencia en catequesis quiero decir experiencia a nivel de superior, no de ser catequistas de base. El secretario ejecutivo, que así se llama, tenía esta especialización y podía, junto con los obispos, llevar una línea orientativa de la catequesis. Fruto de este tiempo han sido, por ejemplo, las líneas comunes para la catequesis en América Latina, después de la publicación del Directorio General para la Catequesis 7, Catequesis en América Latina, líneas comunes de orientación, la realización de las semanas latinoamericanas de catequesis que fueron organizados por el Departamento 2, la semana de Quito sobre la comunidad, origen, meta y la comunidad, fuente, origen y meta de la catequesis, y la semana de Caracas hacia una catequesis inculturada. Y además de esto organizó seminarios, investigaciones y encuentros regionales. Les debo decir, porque yo viví esa etapa a partir de los años 80, pero sobre todo a partir del 94, cuando empiezo a nivel nacional, la importancia que tuvo el CELAN para nosotros, los que teníamos la responsabilidad, junto con las comisiones episcopales, de animar la catequesis. Solo por citar un logro, para nosotros en la región México, Centroamérica y el Caribe, que en ese momento estaba dividida así, y Venezuela, por estar de frente al Caribe, estaba incluida en esa región, ahí empezamos el trabajo de la catequesis de adultos, porque el directorio general ya orientaba la perspectiva de la catequesis con prioridad de atención a los adultos. Y tuvimos un seminario para nuestra región y tuvimos un texto que fruto de ese seminario, y empezamos una serie de experiencias acompañadas por el DECAT que nos fueron llevando a donde estamos hoy. Bien, en 2003 viene la necesidad por parte del CELAN. Esta necesidad tuvo mucho que ver el aspecto económico por un lado y también una perspectiva más global de la que llevó a una reestructuración, y de 14 departamentos, si no me equivoco, se pasa primero a 6, después a 8 y ahora ya iban llegando a 12. Se pasan a departamentos que abarcan áreas, ¿no?
Y así, entre los otros que están, surge el Departamento de Espiritualidad y Misión. En ese Departamento de Espiritualidad y Misión, el presidente del departamento, ya no se habla presidente de una comisión, sino presidente del departamento, es un obispo, y tenía 3 o 4 obispos que en la primera fase tenían que ser responsables de las áreas que están incluidas en el departamento. Espiritualidad y misión abarcaba misión Adyentes, Biblia en un primer momento, después se separa, catequesis, liturgia, religiosidad popular y santuarios, ¿no? Entonces había por lo menos un obispo responsable para la catequesis dentro del departamento, un obispo responsable para misiones, un obispo para liturgia y otro para Biblia y religiosidad y santuarios, el sexto. Es la nueva etapa. Si se tienen logros, por ejemplo, surge la tercera semana latinoamericana de catequesis, cierra este periodo, digamos, que acaba en 2019, con la primera semana latinoamericana de iniciación a la vida cristiana. Pero, por lo menos la experiencia nuestra como directores nacionales, es que ya no hay una continuidad en la animación, sino que hay una serie de eventos o actividades que nos van convocando. Ustedes van a leer eso en el artículo que escribe el hermano Enrique García Humada, de gran trayectoria en nuestro continente, y lo van a ver también reflejado al ir a la página del CELAN y descargar el programa del Departamento de Misión y Espiritualidad, los programas del Departamento de Misión y Espiritualidad, y ir al programa número 12, que corresponde a iniciación a la vida cristiana, ya ni siquiera se llama catequesis. Bien, quería contarles un poco esta historia para completar las lecturas. Yo les pido ahora, en base a las lecturas y también este comentario que yo les he hecho, las tareas que realizaba el DECA y las que realiza el Departamento de Misión y Espiritualidad, lo pueden deducir del programa 12, y después pensar un poquito en 10 líneas, o sea, expresar en 10 líneas su apreciación sobre las consecuencias de la desaparición del DECA y la integración de la catequesis en el marco de la misión y espiritualidad. No son 10 conclusiones, no. Ustedes hagan su apreciación. ¿Cómo les parece a ustedes? Incluso ya testimonialmente les he dicho algo. ¿Cómo les parece a ustedes cuál fue el mejor momento del CELAN en su animación de la catequesis? ¿Qué ventaja tuvo estar dentro de un departamento que estaba exclusivamente al servicio de la catequesis, con un secretario ejecutivo que era catequeta o experto en catequesis, a pasar al Departamento de Misión y Espiritualidad con unos obispos? Primero, en un primer momento había el presidente, que era de todo el departamento, y un presidente referente de la catequesis. En los últimos 8 años, 2 periodos últimos, cambiaron esta perspectiva a tener un presidente de todo el departamento y 4 obispos o 3, uno de cada región, ¿no? O sea que ni siquiera ya había un referente por cada área. En base a esto, ustedes piensen qué pasaría o qué pasó con la y qué opinan al respecto. No quiero un trabajo largo, o sea, lo que yo espero es escuchar su apreciación crítica de esta situación desde el papel que debía cumplir el CELAN. ¿Y qué elementos quiero encontrar ahí? Bueno, sus elementos de juicio en que se basan para formular esta apreciación. Pueden citar el artículo de García Humada, pueden citar el programa número 12. Recuérdense que
¿cómo se llama? Por un acuerdo del ISCA, la forma de citar textos es utilizando el sistema APA. Y bueno, me hacen este artículo, repito, no es de 10 páginas, es de 10 líneas. No me la hagan una letra mínima para que quepa, no, una media página suficiente para que ustedes puedan expresar en pocas palabras este criterio. Mis criterios de evaluación tienen que ver con esto que les he dicho, que aparezca su valoración crítica, las citas, la extensión del artículo, que yo descubra a través de lo que ustedes expresan cuál es su valoración crítica y qué capacidad tienen para expresar esta. Primero, formular un juicio crítico y su capacidad para expresarlo. Y completamos nuestro trabajo con un foro. Bueno, ambos trabajos tienen una ponderación de 8% de la nota. Yo eso lo traduzco en 8 puntos. O sea, ¿qué quiere decir? Que ese 8% equivale a 8 puntos. De tal manera que vamos a ir sumando cada semana a medida que van acumulando puntos. El foro lo que dijo es al CELA. O sea, tú como referente de una diócesis, como formador de catequistas, como animador de la catequesis, como futuro y próximo ya catequetas, ¿qué esperas del CELA? El CELAN ahora se está reestructurando, no se sabe cuál es la perspectiva, están estudiando alternativas. Si tuvieras que decirle a esta comisión que está trabajando, ¿qué le podemos pedir al CELAN para promoción y promoción del nuevo paradigma de la catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana en América Latina y el Caribe? Es decir, en la semana en Aparecida quedó claro, como lo veremos más adelante, que de momento, o sea, en este momento histórico de América Latina, la catequesis se enfoca a hacer una catequesis a servicio de la iniciación a la vida cristiana. Este es para América Latina su nuevo paradigma. Hay otras dimensiones, pero Aparecida nos pide para este tiempo esta perspectiva. ¿De qué manera el CELAN puede animar, formar y promover este nuevo paradigma al servicio de la iniciación a la vida cristiana en América Latina y el Caribe? Vas a pensar bien tu aporte, qué le puedes pedir. Piensas desde tu visión diocesana, aunque el CELAN trabaja a nivel de conferencias episcopales, pero tú como diócesis recibes a través de la Dimensión Nacional de Evangelización y Catequesis del DINEC ese beneficio del CELAN. ¿Qué le pides? ¿Qué esperas del CELAN? Bueno, después que tú hagas eso, mira las respuestas de tus compañeros y enriquece a 2 de ellos con tu aporte. Recuerda que los aportes tienen un máximo de 140 palabras. Yo que les voy a pedir aquí, primero, ver la coherencia de lo que piden, la formulación en la redacción, y por último, y además que se limiten a hacer 140 palabras. El foro tiene un contador de palabras. Cuando ustedes envían, les aparecen ciento tantas palabras. Si ustedes se pasaron, creo que les da un margen de media hora para editar. Vuelvan a editar y recorten, ¿no? Sobre todo, no sé, pues yo doy un margen de 5, 8 palabras, ya 10 se me escapa, ¿no? Y más de eso no, ya, más de eso se pasó. Bien, entonces pues editen, recorten, no empiecen con muchos saludos, muchos homenajes, no.
vayan al grano, qué es lo que ustedes quieren decir. ¿De acuerdo? Bien, pienso que aquí he hecho una clase virtual. Pienso que les he dado los criterios de evaluación y a los que me pienso atener, con el favor de Dios, pues, al corregir sus trabajos. Y bueno, como siempre, yo quedo abierta para el diálogo, para las preguntas. Tienen los mensajes a través de ahí. Muy bien, ustedes pueden poner. Cierro hasta aquí. Lamentablemente, les confieso que no me había dado cuenta que había sido así. Yo el lunes revisé la consulta que hice y vi que solamente tenía 2 respuestas. Dije, bueno, 2 respuestas. Tienen hasta el martes a medianoche para responder. Esta mañana cuando abro encuentro una franja que me dice 50% a las 8, 50% a las 10. Digo, bueno. No me fijé que decía una respuesta y una respuesta. Es decir, no sé qué pasó, nadie intervino en la consulta. Entonces, yo voy a asumir, a no ser que digan ustedes lo contrario, que la hora de esta reunión pues va a ser a las 8 de la noche. ¿No? Como queda grabada, pues los que no puedan participar, por favor sí les pido que vean la grabación. No está contemplada en la ponderación para la nota final la participación, pero sí está contemplada la participación para, si se necesita un reajuste de nota, decir, bueno, oye, este estudiante, además de haber participado en todo, también ha estado en las síncronas, vamos a considerarle para ajustar su nota hacia arriba. A ninguno se le ajustará su nota hacia abajo, por ese lado pueden estar tranquilos. Bien, yo me despido, buenas noches y espero que dentro de 8 días, el miércoles 11, si no me equivoco, 7 y 4, 11, nos encontremos nuevamente. Déjenme que yo cometí un error muy grave porque ayer tenía con el otro instituto, en el otro puse 3 de septiembre y no me di cuenta que aquí también puse 3, pero cuando me di cuenta traté de que todos recibieran el mensaje. Sí, efectivamente, el miércoles 11 a las 8 de la noche, hora de Guadalajara, nos encontraremos Dios mediante y ojalá me encuentre por lo menos con la mitad de ustedes. Buenas noches.